adoraremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Buenas noches, ¿cómo están, familia? ¿Bien? Bueno, qué bendición, qué bueno es saber que están bien. Damos gracias al Señor por permitirnos, ¿no?, estar nuevamente en su casa, dando gracias, adorándole, recordando, ¿no?, ahora en este tiempo tan hermoso de comunión, donde compartíamos la cena del Señor, ¿no?, y dábamos gracias por su sacrificio en la cruz. Y bueno, cerrando hoy finalmente el mes de la familia, aunque el mes terminó ayer. Hoy es que vamos a dar cierre total a este mes que inició en mayo, en donde hemos estado trabajando a la familia, donde hemos estado hablando sobre familia, donde hemos estado dando gracias a Dios por la familia, ¿no? Así que ha sido impresionante todo lo que Dios nos ha estado mostrando, ¿no?, en las últimas semanas, en cada actividad, en cada reunión. Justo ayer cerrábamos con la reunión de matrimonios. ¿Cuántos estuvieron ayer en la reunión de matrimonios? Tremendo, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Y bueno, fue parte de todo lo que hicimos en esta jornada de familia. Ha sido un tiempo extraordinario de mucho crecimiento y de mucho aprendizaje para todos nosotros. Mi oración para esta noche, que ha sido la oración de todos. Ahora Carmen también oraba, ¿no?, sobre estar atentos a lo que Dios quiere decirnos. Mi oración para esta noche es que la palabra de Dios, que su palabra una vez más encuentre tierra fértil en nuestros corazones, ¿no? Que eso que Dios va a sembrar en cada uno de nosotros eche raíces profundas para que pueda crecer y para que pueda dar muchísimo fruto en nuestras vidas y en nuestras familias. No sé si te ha pasado, muchas cosas en la vida nos pasan una y otra vez que podrían generarnos, no sé, algo de molestia, algo de frustración, algo de decepción o de desánimo. Una de estas, en mi caso, no sé si te ha pasado, es ir a un restaurante a comer y salir con hambre. ¿Sí? ¿Les ha pasado? Qué duro, ¿no? Eso. Sale uno bien desanimado, ya sea porque, no sé, el plato no estaba bien servido, porque la comida no estaba buena y no te lo pudiste terminar. Durísimo, durísimo. Otra que es súper frustrante y me ha pasado muchísimas veces: llevar el auto al taller para que le reparen una cosa y al día siguiente se le rompen dos diferentes. Y uno dice, ¿para qué lo llevé? Mejor lo hubiera dejado como estaba, ¿sí? Pasa también cuando va uno al médico, nos pasa mucho cuando llevábamos a las pequeñitas al médico porque estaban enfermas, y iba uno con la expectativa de que iban a salir mejor, llegaban con fiebre, temperatura altísima, y cuando estábamos de vuelta en casa más bien empeoraba la situación. Y uno decía, ¿pero qué pasó? ¿Sí? Va uno a estos lugares con una expectativa y sales con otra experiencia distinta a la que uno esperaba, ¿sí? No hay nada más trágico para un ser humano que asistir a la iglesia, venir a una iglesia semana a semana, tomar un asiento constantemente, mes a mes, año a año, y que nuestra vida continúe siendo exactamente la misma, ¿sí? Venimos a una iglesia a adorar, venimos a una iglesia a agradecer, venimos a una iglesia a llenarnos de esperanza, pero también venimos con la expectativa de que Dios nos transforme. Venimos con la expectativa de que su palabra viva y eficaz nos llene, pero también nos sane. Y Dios no es un mal chef para que la comida le salga mal, ¿sí?
Dios no es un médico que intenta dar un diagnóstico, pero que todavía no sabe. Y alguien podría decir, bueno, pero es que eso depende de la iglesia, eso depende del pastor, eso depende del liderazgo. Puede ser que en algunos casos, lamentablemente, las cosas no se hacen como deberíamos, pues porque somos humanos y fallamos y erramos en el blanco una y otra vez. Sin embargo, y esto es importantísimo que nosotros prestemos atención, no siempre se trata de quién está aquí en la plataforma, ¿sí? A veces es más un tema de lo que hay aquí en mi corazón. Y por eso es que no ocurren cambios en nuestras vidas. No por el que expone, no por el que predica, no por el que ministra, no por el liderazgo de una iglesia, sino porque mi corazón está encallecido, está endurecido y no permite que esa palabra de Dios encuentre tierra fértil para crecer y para echar raíces en nuestro corazón. Si solo cuando uno dispone el corazón con humildad, con gozo y presta atención a lo que Dios nos quiere decir, y uno aplica lo que la palabra de Dios nos enseña y uno lo cree con fe y uno dice, esto es verdad, esto es lo que Dios promete para mi vida, esto es lo que Dios quiere para mi vida, y vive a partir de eso, milagros empiezan a ocurrir, milagros empiezan a ocurrir. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere sanarnos, Dios es poderoso, Dios quiere transformarnos, pero siempre hay una parte que Él espera que nosotros hagamos. Hay un paso de fe que nos corresponde dar, hay una decisión que nos toca tomar, hay una actitud que yo debo empezar a cambiar a partir de las decisiones que yo tomo cada día. Sí. Dice Mateo 7, versículo 24, es el texto que le ha estado dando sustento a toda esta serie, que por cierto cerramos hoy. Dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, el que me oye estas palabras y las pone en práctica, muchas gracias Marquitos, las pone en práctica. Este es el secreto, familia, de un hogar saludable. Este es el secreto de un hogar saludable. No es que nunca voy a tener una fricción con mi esposa. No es que mis hijos en algún momento, mis hijas no van a pasar por algún tiempo de rebeldía, por llamarlo de alguna manera. El éxito en un hogar no es que la cuenta bancaria esté siempre llena, a full. Podemos pasar también tempestades, temporadas de escasez. El secreto para que una familia sea saludable es poner en práctica la palabra de Dios, es vivir conforme a lo que Dios nos enseña y empezar nosotros a vivir de una manera distinta. Concluye el texto, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. El que escucha las palabras de Dios y las pone en práctica, las practica, vive conforme a lo que ahí Dios nos enseña, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cristo sí sabe lo que nosotros padecemos. Él sabe lo que yo tengo, Él sabe lo que vos tienes. Mi oración nuevamente es que hoy podamos escucharle, atesorar lo que Él nos quiere decir y empezar a aplicarlo en nuestra vida diaria. Decirle, Espíritu Santo, ayúdame, dame las fuerzas a empezar a vivir conforme a lo que tu palabra me enseña para mi vida y para mi familia. Entonces llegamos al final de la serie, esta serie que hemos titulado No se cae. Han sido 4 semanas hablando sobre familia. Hemos estado adquiriendo todos herramientas bíblicas que nos ayudan a construir familias fuertes, familias saludables, familias que son capaces de superar juntos las tormentas de la vida, sí, porque no es que no van a haber tormentas, hemos venido reiterando esto en cada mensaje de la serie. Vamos a pasar tiempos difíciles, sí, vamos a enfrentar tempestad, van a haber desiertos en nuestra vida, pero esto es lo que Dios afirma y esto es lo que tenemos que creer y atesorar. Mateo 7, versículo 25, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, con todo la casa no se derrumbó, la casa no se derrumbó, la casa no se cayó, nosotros no tiramos la toalla, nosotros no bajamos los brazos, nosotros no renunciamos,
porque confiamos en que nuestro hogar y nuestra familia está en las manos de nuestro Señor Todopoderoso, ¿sí? Él es quien la cuida, Él es quien la sustenta, Él es quien le provee, Él es quien nos cuida, Él es quien nos dirige, ¿sí? Entonces, a manera de resumen, hoy vamos a cerrar, y para dar un panorama general de todo lo que hemos venido desarrollando y cerrar esta serie sobre familia, en la primera semana estuvimos hablando sobre verdadera influencia, ¿sí? Estuvimos aprendiendo acerca de esta mujer, Ana, una heroína de fe que se menciona ya en el primer libro de Samuel, la madre de Samuel. De ella aprendimos cómo marcar diferencia significativa en nuestras familias, no con religiosidad, no con tradiciones, no porque las tradiciones estén mal. No está mal que nosotros participemos de ciertas tradiciones. El problema es cuando participamos de eso sin saber por qué lo estamos haciendo, ¿sí? Todos celebramos Navidad, es una tradición. El problema no es celebrarla, el problema es perder de vista por qué celebramos algo como Navidad. Entonces, no es que esté mal las tradiciones, es hacerlas sin sentido. Como oraba, no recuerdo ahora si era Carmen o Marquitos o alguno de los chicos, hacer las cosas solo por check, porque me tocó hacerlo, ¿no? Lo hacemos con conciencia de lo que estamos haciendo. Entonces, Ana nos mostró, porque venía de una familia súper religiosa, participaban de todos los rituales del templo, nunca faltaban, pero eran un relajo de hogar. Ana toma la iniciativa y lleva a Dios a su hogar, le cree a Dios, hay un cambio en su actitud, y a partir de ahí su familia se ve bendecida. La segunda semana, Marquitos nos estuvo compartiendo un excelente tema sobre la herencia, ¿sí? ¿Qué estamos dejando a las nuevas generaciones? ¿Qué estamos dejando a los que vienen detrás nuestro? ¿Qué le estamos dejando a los que nos observan? ¿Deudas? ¿Problemas? ¿Malos hábitos? ¿O estamos heredando fe, prosperidad, valentía, esperanza? ¿Qué estamos modelando en nuestros hogares? Y la tercera semana, que fue la semana anterior, estuvimos hablando sobre cómo mejorar la comunicación en la familia, ¿sí? La mala comunicación dentro del hogar es uno de los factores que más problemas ocasiona en la familia. No saber escuchar, no saber cómo expresarnos y reaccionar de una forma inadecuada cuando lo que escuchamos no es lo que a nosotros nos gustaría escuchar. Entonces, es algo en lo que todos tenemos mucho que trabajar para que la comunicación en nuestro hogar sea más fluida y podamos construir hogares muchísimo más sólidos. Entonces, vamos a estar cerrando la serie y hoy vamos a estar hablando de un tema que considero es súper importante, por eso está dentro de estos 4 temas, porque hablar de familia es mucho más que 4 temas. Podríamos dedicar un año entero a hablar sobre familia y nos faltarían sábados, pero le preguntamos a Dios y entendemos que el Espíritu nos dirige dependiendo de la temporada que estemos atravesando como sociedad, como país, como iglesia, y tratamos de buscar temas que sean relevantes para este tiempo, ¿no? Entonces, este tema es súper importante, pero quizá cuando alguien escucha la palabra que ahora les voy a mencionar, podría decir que, bueno, este tema quizá no es tan espiritual, ¿sí? Algunos quizás hasta la consideren irrelevante para su vida, ¿no? Porque escuchan esta palabra e inmediatamente lo asocian con algo que está más relacionado a la personalidad de alguien y no lo ven tanto como un principio bíblico. Sin embargo, está en la Biblia. Me refiero a la palabra orden, orden en la familia, en todas las áreas de nuestra vida, pero primordial en nuestros hogares, ¿sí? Es un concepto importantísimo, está en la Biblia, y ya sea de manera directa o indirecta, la encontramos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ojo con esto, revelándonos una parte fundamental del carácter de Dios. Orden nos habla a nosotros de cómo es Dios, y no podemos hablar de familias saludables si nosotros no hablamos de orden en nuestros hogares, ¿sí? No, es que eso del orden no es para mí. Yo soy una persona más relajada, ¿sí? Dice alguien por ahí, yo me entiendo en mi desorden.
Nunca se me olvida este contador que trabajaba para la empresa donde estábamos antes de venir acá, allá donde mis suegros. Él decía esto: yo me entiendo en mi desorden. Y entrabas a su oficina y eran papeles, files, esto, lo otro, cajas aquí. Y uno intentaba hacer algo y él decía: no me toque esto. Él consideraba que su desorden era una virtud. Cuando se fue de la empresa, la persona que llegó ya no lo vio como una virtud. Y el relajo que dejó ese hombre le tomó meses a la empresa poner en orden todo lo que él no ordenó, porque él en su desorden se entendía, ¿no? Los cristianos, porque no estamos exentos nosotros también, podríamos tender a ser desordenados y tenemos nuestros argumentos piadosos para justificar nuestro desorden, ¿sí? Es que hay cosas que son más importantes para Dios que el orden, ¿sí? Es que a mí me ordena la vida el Espíritu Santo. Y entonces se enfocan en otras áreas de su vida, hacen esto, hacen lo otro, oran, leen la Biblia, se congregan, cantan, pero curiosamente su entorno, sus relaciones, su vida son un completo caos, siendo que en el principio lo primero que hizo la poderosa palabra de Dios fue poner orden donde había desorden, poner orden donde había caos. Y entonces esta es la excusa de muchos para no planificar, para no organizar una agenda, para aplazar tareas importantes, para no poner en orden aspectos importantes de su vida que necesitan ser atendidos con urgencia, ¿sí? Orden es un principio bíblico súper importante para nosotros. Ahora, esto es importante también mencionarlo en la introducción. Cuando nosotros hablamos de orden, no siempre tiene que ver con el espacio en que trabajamos, ¿sí? No siempre tiene que ver con que nuestra casa huela a perfumol, aunque eso es importantísimo y dice mucho de nosotros, no estoy diciendo que no. Sin embargo, el orden bíblico del que vamos a hablar hoy es mucho más que solamente limpieza externa, ¿sí? Muchas veces el desorden en nuestra vida, el desorden en nuestro hogar, el desorden en nuestras prioridades, el desorden en nuestras finanzas, el desorden en nuestra relación con Dios, es un reflejo del desorden que todavía hay en nuestro corazón. De que nos hemos resistido a que Dios meta mano en nuestra vida y ponga en orden lo que tenga que poner en orden. Así que mi oración en esta noche es que nosotros podamos reconocer con humildad que tengo que poner en orden en mi vida y decirle: Dios, ayúdame, Padre, haz lo que tengas que hacer en mi vida para poder seguir avanzando, Señor. Ordena mi casa, ordena mi vida, ordena mi familia, ordena mi matrimonio, ordena mi relación con mis hijos, para que podamos experimentar la vida abundante que en Cristo Jesús Dios nos promete. Vamos a orar, pedirle al Señor que nos dirija. Papá, te damos gracias, Señor, porque nos permites venir a tu casa una vez más, Señor, expectantes de lo que tienes para decirnos esta noche, papá. Gracias, Dios, porque ninguno de nosotros podría decir en este lugar, Señor, lo que voy a escuchar no tiene nada que ver conmigo. Siempre nos hablas, Dios. Siempre hay aspectos de nuestra vida que tenemos que mejorar, Señor. No nos dejes, Señor, caer en el error de pensar que puedo venir a una iglesia a congregarme, Señor, y que no hay nada que yo esté necesitando, Señor. Hay mucho que necesitamos, Dios, y que encontramos cuando venimos como familia a un lugar como este, papá. Ayúdanos, Dios, a escuchar tu voz, papá, a nutrirnos de cada conversación con nuestros hermanos, de cada adoración, de cada oración, papá, de cada abrazo, de cada saludo, pero también, Señor, de tu palabra poderosa, Señor, viva y eficaz, que ella nos transforme, Padre bueno, y que no salgamos de este lugar de la misma forma en la que entramos, Señor. Te lo rogamos, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, familia, entramos entonces al mensaje de hoy. Vamos a estar en Segunda de Reyes capítulo 20. Este fue, digamos, el comunicado o el recado que le mandó Dios al rey Ezequías
a través del profeta Isaías justo antes de morir. Dice Segunda de Reyes 20, versículo 1. Por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque vas a morir, no te recuperarás. Pon tu casa en orden, porque vas a morir, no te recuperarás. No sé cómo le va a usted cuando lee un texto como este. Lo he leído muchísimas veces y siempre me hace reflexionar muchísimo. Me lleva a pensar muchísimo en lo que Dios quiere para mí en determinada etapa de mi vida. ¿Qué quieres que ordene, Dios? ¿Qué quieres que ordene hoy en mi vida? ¿Sí? Vas a morir, Ezequías, gracias por tu servicio al pueblo. Vas a morir, Ezequías, ten ánimo y fuerza, valiente hombre de Dios. Vas a morir, Ezequías, hay algo que pueda hacer por ti en este tiempo. Vas a morir, Ezequías, pon tu casa en orden, arregla tus asuntos pendientes. ¿Sí? Seguramente alguien que lee este texto, porque en algún momento a mí me pasó también, sin investigar un poco más en la vida de este hombre, uno podría llegar a pensar que Ezequías era uno de estos reyes que hubo en Israel, desordenados, corruptos, mujeriegos, idólatras, abusadores, que hacían alianza con los paganos, y que por esta razón Dios le dice: arregle ese relajo, muchacho, ponga en orden su vida, póngase las pilas. Sin embargo, uno lee un poco el contexto, estudia la vida de Ezequías y se da cuenta que era un rey diferente a los demás. Dice Segunda de Reyes 18, versículos del 3 al 5. Ezequías hizo lo que le agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Dice el 4, ojo, quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Aserá. Además, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. ¿Sí? Superordenado Ezequías, literalmente llegó a poner orden en los asuntos del templo. Dice el 5, hablando cosas buenas de él: Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Y uno lee y se pregunta: ¿y qué le pasó? Veo un hombre justo, veo un hombre recto, veo un hombre ordenado, ¿sí? Nosotros no sabemos con exactitud, porque la Biblia no lo detalla, cuáles eran esos asuntos que estaban sin ordenarse en la casa de Ezequías. Sin embargo, cuando nosotros leemos algunos detalles del contexto, principalmente la conducta de su hijo Manasés, que fue la persona que asumió como rey después de la muerte de su padre, podemos empezar a ver que quizá Ezequías estaba tan enfocado en ordenar asuntos fuera de su casa que descuidó asuntos importantes dentro de su casa. ¿Sí? Asuntos que Dios le dijo: resuelve esto, Ezequías, que no resolvió y que trajeron consecuencias lamentables para su familia y posteriormente para el pueblo de Dios. Vean lo que dice la Biblia acerca del hijo de Ezequías, de Manasés. Dice Segunda de Reyes 21, versículos del 1 al 2 y luego el 6. Dice: Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar. Empezó a reinar muy joven, pero su reinado duró varios años. Dice: a reinar en Jerusalén 55 años. Su madre era Jefsibá. Pero Manasés hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues practicaba las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. Sacrificó en el fuego a su propio hijo, dice el 6,
Practicó la adivinación, la agorería y consultó a médiums y a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Antagónico con su padre, totalmente opuesto, hizo todo lo contrario a lo que su padre hizo mientras fue el rey de Israel. Uno se hace preguntas. La Biblia no las especifica, pero vamos atando cabos de un texto a otro. ¿Qué le pasó a Ezequías? Ezequías tuvo éxito como rey, lamentablemente fracasó como padre. Tuvo éxito como rey, fracasó como padre, ¿sí? No porque él haya sido responsable de las decisiones de sus hijos, sino porque la ausencia de orden en su casa trajo consecuencias lamentables para los suyos, ¿sí? ¿Y cuántas personas no conocemos nosotros hoy que son excelentes empresarios, son excelentes profesionales, son excelentes ministros en la iglesia, son excelentes predicadores, son excelentes haciendo negocios, son muy conocidos en sus redes sociales, pero son pésimos padres, son pésimos esposos, son pésimos hijos? ¿Sabe por qué? Porque se esfuerzan por brillar y mantener todo en orden afuera, cuando muchas veces su hogar está ardiendo en llamas. Y se hacen de la vista gorda porque tienen una reputación que mantener, tienen un ego que sostener también delante de las demás personas. Y Dios sigue diciendo: pon tu casa en orden, pon tu casa en orden, ¿sí? Viene la pregunta para nosotros: ¿por qué es tan importante para Dios poner la casa en orden? ¿Sí? ¿Por qué es tan importante al punto de que esta fue la última orden que le dio a Ezequías antes de llevárselo a su presencia? Voy a compartir 3 conceptos bíblicos sobre por qué es importante que nosotros pongamos nuestra casa en orden. ¿Por qué Dios quiere que ordenemos nuestra casa hoy? ¿Sí? Número 1, el primer concepto que quisiera compartir esta noche es que el orden empieza en casa. El orden empieza en casa. Parece básico, suena a algo que todos entendemos y manejamos muy bien a la perfección. Lamentablemente no siempre es así. Este es un principio súper importante, ¿sí? Quiero que prestes atención a esto. Nosotros no podemos dar por sentado que los miembros de nuestra familia van a aprender afuera lo que no estamos enseñando en nuestro hogar. Yo no puedo esperar que un miembro de mi familia vaya a aprender afuera lo que Dios me está diciendo a mí que enseñe yo en mi hogar, ¿sí? Es en la familia donde se forma el carácter. Es en la familia donde se inculcan principios y valores: honra, respeto, humildad, compromiso, excelencia, trabajo duro, ¿sí? Familia, no es tarea del Estado formar a nuestros hijos. No es tarea de un centro educativo formar a nuestros hijos. Aportan y ayudan muchísimo y estamos agradecidos por la labor que hacen, pero no es su tarea enseñar lo que yo debería enseñar en el hogar. No es tarea ni siquiera de la iglesia hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer en nuestro hogar, ¿sí? Y damos gracias a Dios, sí, porque en medio de la disfuncionalidad de muchos hogares, organismos como la iglesia entran en acción y se vuelven esenciales y son fundamentales, y para eso existimos, para acompañar a las familias en la tarea de desaprender todo lo no tan bueno que a veces aprendemos en los hogares. Y yo doy gracias a Dios por eso. Amo a mi familia, honro a mi familia, la familia donde me crié, mis papás, mis hermanos. Doy gracias a Dios por ellos, pero doy gracias a Dios por todo el trabajo que en estos 15 años a través de la iglesia Dios ha hecho en mi vida, enseñándome a desaprender modelajes incorrectos que aprendí en mi infancia. Pero es en el hogar en primer lugar.
donde se inculca, es en el lugar donde se forma, es en el hogar donde se enseña, ¿sí? Ezequías tenía el Lego bien armadito allá afuera, ¿sí? Precioso se veía, espectacular. Sin embargo, había descuidado aspectos importantes que requerían su atención y su acción urgente, ¿sí? De hecho es súper interesante porque después de que Dios le da esta orden y le dice: Ezequías, pon tu casa en orden porque vas a morir. Ezequías no muere de su enfermedad, él estaba enfermo, pero no muere porque él se pone triste y hace una oración y clama a Dios con el corazón. Dios lo escucha, se compadece de él y le regala 15 años más de vida. Dice el texto en 2 de Reyes 25:6: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas, voy a sanarte y en 3 días podrás subir al templo, voy a darte 15 años más de vida. Voy a darte 15 años más de vida, pero la orden sigue siendo la misma. No es que ya no vas a ordenar tu casa, sino que te voy a dar tiempo para que lo hagas y para que lo hagas bien. Interesante, porque es en estos 15 años, seguramente unos 3 años después de que Dios le dijo: pon tu casa en orden, es que nace su hijo Manasés. Dios le regala 15 años para que ordene su familia. ¿Por qué? Porque como nos compartió Marquitos excelentemente hace un par de semanas, Dios quería que el legado de Ezequías continuara a través de su hijo Manasés, pero no pudo hacerlo, no fue capaz de hacerlo, porque siguió distraído con otras cosas cuando Dios le dijo: pon tu casa en orden, ¿sí? Dice el libro de Crónicas, que también registra pinceladas de la vida de Ezequías. Dice el 32:25: pero Ezequías no correspondió el favor recibido, sino que se llenó de orgullo, ¿sí? Dios le da 15 años para que ponga sus asuntos en orden y se fue de nuevo a atender asuntos fuera de su casa. Ahí lo vemos en el texto, deslumbrado, enseñándole el templo a los babilonios y mostrándoles esto y mostrándoles lo otro. Y al final dice: me quedo tranquilo porque mientras yo sea el rey, Judá va a estar segura. Pero nunca pensó en lo que seguía después de él. Y por eso Dios lo estaba enviando a poner su casa en orden. Era bueno dirigiendo a un pueblo, fue bueno haciendo reformas. Pero ¿cómo le costó hacer lo que tenía que hacer dentro de su hogar? ¿Sí? Vean qué interesante lo que le escribe Pablo en su carta pastoral a Timoteo. Le habla de cómo debe ser el carácter y el perfil de un líder en la iglesia. Dice 1 de Timoteo 3:4, versículo 5: debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y le obedezcan, pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Si un hombre no puede dirigir los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Sí. ¿Sabe por qué muchas personas siguen sin lograr ordenar sus hogares? Yo creo que este es un principio que aplica no solo para pastores, ancianos o líderes de la iglesia. Creo que es un principio universal que aplica para todas las áreas de nuestra vida. Hay personas que siguen sin lograr poner orden en sus hogares porque para uno poder poner en orden algo en nombre de Dios, una familia, un ministerio, una iglesia, una empresa, un negocio, necesito primero empezar por ordenarme a mí. Para poner en orden algo en nombre de Dios, necesito primero empezar por ponerme en orden yo. Sí. No puedo pretender ser luz fuera si en mi casa todavía ando en oscuridad. No puedo pretender alumbrar a los de afuera y en mi casa todavía estoy viviendo en oscuridad. Sí, y a veces mi casa se refiere a mi casa, se refiere a mi persona, ¿sí? El lugar donde el Espíritu Santo habita. Y hay gente que le encanta estar poniendo orden en las vidas de los demás,
que les encanta estar metiéndose en las vidas de los demás, husmeando las vidas de los demás, criticando las vidas de los demás, indagando qué hacen los demás, y su casa es un relajo. No ponen orden en donde tienen que poner orden, sí. Y esto es importante, familia, y hay que ser reiterativos con esto una y otra vez. Poner orden de ninguna manera significa que nos vamos a frustrar por nuestra imperfección o por la imperfección que hay en nuestros hogares, ¿sí? Dios no espera que seamos una familia perfecta, espera que seamos una familia saludable. Una familia saludable, ¿sí? Y poner en orden lo que sea que tengo que poner en orden hoy, el manejo de mi tiempo, mi relación con Dios, establecer límites, ordenar físicamente mi entorno, es una muy buena forma de empezar a llevar salud a nuestros hogares. La pregunta para nosotros es, ¿qué nos está enviando Dios a ordenar en este tiempo? ¿Qué nos está enviando Dios a ordenar en este tiempo? Número uno, a Dios le importa que pongamos orden en casa porque el orden empieza por casa. No puedo poner orden afuera si primero no he puesto orden en mi hogar. Pero número dos, el segundo concepto que quiero compartir hoy acerca de la importancia de poner orden en nuestros hogares es porque la vida se sustenta donde hay orden. La vida se sustenta en el orden. ¿Sabe qué significa eso? Que donde hay orden hay vida. Donde hay orden hay vida, ¿sí? Y porque Cristo dijo, Él afirmó que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, nosotros podemos decir que donde hay orden está Dios. Y podría usar muchos textos bíblicos para argumentar un principio como este. Donde hay orden está Dios. Pero voy a compartirle un testimonio práctico de algo que nos ocurrió a nosotros. Nunca se me olvida, y esto siempre va a quedar en mi corazón, después de haber invertido muchísimo en este lugar. Ya les he contado 1000 veces la historia de cómo estaba este local cuando lo alquilamos hace unos, no sé, 3, 4 años atrás más o menos. No les voy a contar la historia de nuevo, pero en resumen el lugar estaba sucio, ¿sí? El lugar olía mal, algunos se acuerdan, Dieguito, Marita, por ahí, no sé quién más estaba en esa temporada. Estaba sucio, olía mal, descuidado, desordenado, había oscuridad, había humedad, había que invertir muchísimo, pintar, lavar, hacer paredes, iluminar. Era un trabajo enorme el que había que hacer, ¿sí? Y a través de un proceso que todavía continúa, hasta que Dios nos lleve a otro lugar, vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Hemos venido ordenándolo de a poco, ¿sí? De acuerdo a la realidad financiera de la iglesia, hemos venido invirtiendo en una cosa por aquí, en una cosa por allá, cuidando lo que el Señor nos ha dado en administración, ¿sí? Entonces recuerdo que algunos meses después, ya habíamos hecho bastante, no nos habíamos reunido todavía, solamente estábamos arreglando este lugar para empezar a adorar a nuestro Señor. Ya estaba pintado, ya olía bien, ya tenía un poco más de iluminación, tenía las paredes, estaba un poco más decorado. Y vinieron las dueñas a verlo, sí, teníamos que reunirnos con ellas para algo, quedamos de reunirnos acá y ellas vinieron a verlo. Ellas no son cristianas, aunque en algún momento han afirmado que tienen fe en Dios, pero no son cristianas practicantes, no se congregan, no viven a Cristo de la misma forma en la que nosotros lo vivimos, pero nunca les ocultamos para qué queríamos este lugar. Desde el principio les dijimos, queremos alquilar este lugar porque somos cristianos y queremos hacer iglesia, ¿sí? Entonces cuando ellas venían bajando la rampa, mientras ellas entraron, recién habían entrado y bajando la rampa, empezaron a llorar. Empezaron a llorar, empezaron a correr lágrimas de sus ojos. Y cuando ellas bajaban y miraban el lugar, ellas decían, nunca había sentido lo que siento en este lugar. Nos dijeron, se ve que Dios está aquí. Se ve que Dios está aquí. No tuvimos que mencionarle un solo versículo. No tuvimos que decir una sola palabra, no tuvimos que hacer una sola oración.
el orden en este lugar fue suficiente para dar testimonio de cómo cuando Dios transforma una vida, a través de esa vida Dios transforma y ordena otras vidas, pero también transforma ambientes, transforma lugares, transforma vecindarios, transforma naciones. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando llega a la vida de una persona, pone orden en tu vida y a través de esa vida ordena lo que está alrededor. Por eso es que somos tan insistentes como iglesia con el tema del orden, porque podemos dar testimonio cuando somos ordenados, ¿sí? Fue suficiente, ¿sí? No porque a Dios le importen los lugares más que las vidas, pero sí porque los lugares ordenados dan testimonio de un Dios que transforma vidas. Y eso es lo que Dios hace en cada uno de nosotros, ¿sí? Cuando nuestras familias, nuestras casas, nuestros hogares reflejan el orden de Dios, nosotros podemos testificar a otros. Cuando nuestros hogares son un caos, no. Porque donde hay orden, hay paz. Donde hay desorden, hay caos. Y el caos no refleja el carácter de Dios. Porque donde hay orden, hay claridad. Donde hay desorden, hay confusión. Donde hay orden, hay prosperidad integral. Donde hay desorden, se produce estancamiento. Donde hay orden, hay unidad. La unidad testifica de Dios. Donde hay desorden, la gente está dividida, las familias están divididas porque nadie sabe qué tiene que hacer. Nadie sabe cuáles son sus roles. Nadie sabe cuáles son las tareas que tiene que hacer en la familia, en el trabajo, en la iglesia. El orden da testimonio de Cristo. Cuando hay orden hay visión. Cuando hay desorden no, porque la gente no sabe a dónde ir, porque no hay metas, porque no hay sueños, porque no hay objetivos. Orden refleja el carácter de Dios y orden da testimonio a otros de lo que Dios es capaz de hacer en nuestras vidas. Génesis 1, versículos del 1 al 2, todos conocemos el texto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Hay mucha profundidad en esto, no podríamos desenvolver el tamal teológico en breves minutos. El tema es que había caos en la tierra. ¿Y qué hizo Dios? Creó al hombre y lo puso a vivir en medio del caos. No. Se encargó de ordenar el caos para crear un lugar que tuviera las condiciones adecuadas para que se sustentara la vida. Por eso es que donde hay orden, hay vida, ¿sí? Y ordenar no era solo crear un lugar lindo para que el hombre viviera. También significaba que el orden de Dios iba a marcar los límites, iba a marcar la cancha de hasta dónde podemos y hasta dónde no podemos para que ese orden se mantuviera, ¿sí? Y esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es parte de la obra regeneradora del Espíritu Santo en nosotros. Cuando Él viene a nuestras vidas y encuentra una vida sin Cristo, vacía, carente de propósito, desorientada, perdida, caos, a través de un proceso que dura toda la vida, empieza a poner en orden todas las cosas. Empieza a poner en orden todas las áreas, ¿sí? Y nunca podremos experimentar la vida abundante que Dios nos promete en Jesús si la dinámica de nuestros hogares se sigue desarrollando en medio de caos y desorden, en medio de confusión, en un lugar desordenado, donde no hay unidad, donde no hay límites, donde no hay firmeza, donde no hay roles claros, donde no hay objetivos, donde no hay prioridades. Todo eso es parte del orden, familia. Cuando nosotros empezamos a enfocarnos en estas cosas, empezamos a ver a Dios ordenar nuestros hogares. Es que yo intento ordenar a mi esposo, pero vieras qué desastre que es ese hombre. Pensará alguna esposa por ahí que sufre con el desorden de su esposo. Es que yo intento ordenar a mi hijo, pero usted no sabe, no me pone atención, no obedece nada de lo que yo le digo, ¿sí?
Es un relajo ese muchacho. Es que usted no sabe cómo yo intento poner orden en la relación con mis padres, pero no lo logro. La pregunta es esta, y me la hago yo todos los días. ¿Ya intentaste ordenarte vos primero? ¿Ya le pediste a Dios que ponga en orden tu vida primero? Familia, ojo con esto. Muchas veces el tan anhelado cambio que nosotros esperamos en otros no se produce porque Dios primero quiere provocar un cambio en nosotros. Pero es que estamos tan ceñidos en querer cambiar al otro, y Dios también nos dice, pero es que te quiero cambiar a vos. Déjame al otro, yo me encargo. Pero tú pon esto en orden. Pon esto en orden, sí. Entrégale tu matrimonio a Dios y empieza a hacer lo que tú tienes que hacer, y mira cómo Dios empieza a poner orden. Entrégale tus hijos a Dios y empieza a hacer lo que a ti te corresponde hacer, lo que sí puedes hacer, y mira cómo Dios empieza a poner orden, ¿sí? Entrégale la relación con tus padres a Dios, pon en orden lo que te toca empezar a ordenar, y mira cómo Dios empieza a ordenar el caos en muchas de estas áreas en nuestras vidas. Necesitamos ordenar el caos para que pueda haber vida, y que a partir de esa vida podamos dar testimonio a otros de lo que Cristo Jesús ya está haciendo en cada uno de nosotros, ¿sí? Número 1, el orden empieza por casa. Número 2, la vida se sustenta donde hay orden, y donde hay orden hay vida. Y tercer y último punto acerca de la importancia del orden en nuestros hogares. Este es importantísimo. ¿Por qué tenemos que ordenar nuestros hogares? Porque no sabemos cuándo Dios nos va a llamar a su presencia, ¿sí? Nosotros tenemos que saber que aquí estamos de pasada. Señor, que todos los que estamos acá, tú nos concedas larga vida para tu gloria. Esa es mi oración, llena de salud, llena de gozo, llena de fuerza, llena de paz, llena de ánimo. Pero no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar, ¿sí? Y hay una realidad, y es que al igual que Ezequías, a todos nosotros nos va a llegar el día en el que Dios nos va a decir: hijo, hija, vamos, es tiempo de regresar a casa, es tiempo de regresar al lugar al cual perteneces, ¿sí? ¿Sabe cuál va a ser la única diferencia en comparación con Ezequías? Que Dios no nos va a decir: ve y pon tu casa en orden, porque Él espera que la tengamos en orden. Él espera que la tengamos en orden. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. No es mañana, no es el otro mes, no es en 5 años, no es la próxima década. Hoy es el tiempo que Dios nos da para ordenar lo que se tenga que ordenar en nuestras vidas. ¿Por qué seguir aplazándolo? ¿Sí? Nuevamente, Segunda de Reyes 20, versículo 1. Ahí va a aparecer en pantalla. Date las mejores vacaciones de tu vida porque vas a morir. No, perdón, ese no era, me equivoqué. Eso es más lo que a mí me gustaría oír. Perdón, el siguiente, Nachete. Ve y come tu platillo favorito porque vas a morir. No, tampoco, ¿sí? Uno más. Ezequías, ve a invertir todo tu tiempo en la empresa que te di porque vas a morir. Pero eso no fue lo que Dios le dijo a Ezequías. No porque esté mal hacer eso. No porque esté mal hacer eso. Qué lindo vacacionar, qué lindo comer un platillo de comida favorita, qué lindo invertir en las cosas que Dios nos da, una empresa, una iglesia, lo que sea que Dios nos dé para administrar. Hay que administrarlo bien, eso es maravilloso. El problema es cuando eso nos desenfoca de lo que tenemos que hacer en casa. El problema es cuando eso nos desorienta, nos hace perder el rumbo y nos aparta del propósito por el cual Dios nos formó con una familia, ¿sí? ¿Qué tenemos que poner en orden? ¿Sí? ¿Qué tenemos que poner en orden hoy? ¿Sí?
Pon tu casa en orden, dijo Dios a Ezequías. No tienen una idea de cómo leo ese texto una y otra vez. Pienso en él, oro en esto, analizo ese texto, interiorizo ese texto y le pregunto a Dios: Señor, pero ¿qué con Ezequías? Tenía el cartón lleno. ¿Qué había en su hogar, papá? El tema es que, aunque cuando nosotros partimos de esta tierra, no nos llevamos absolutamente nada. ¿Qué podemos llevarnos con nosotros? Materialmente, nada. Pero ¿sabe algo? Aunque no nos llevamos nada, y aquí lo vinculo con lo que compartió Marquitos, sí lo dejamos absolutamente todo. El saber que no nos llevamos nada no debería llevarnos a tomar una actitud descuidada o desinteresada por cómo vivo mi vida. Así como no me llevo nada, todo es temporal. No, al contrario, porque lo dejamos todo, entonces debemos ocuparnos de dejar las cosas correctas. De dejar las cosas correctas, no me refiero solo a cosas materiales, pero hay personas que dejan esta tierra y lo que dejan es caos, dejan desorden en sus familias, dejan desorden en sus finanzas que sus hijos tienen que arreglar, que sus hermanos tienen que resolver, dejan problemas legales que luego otro tiene que andar viendo cómo resuelve, dejan malos hábitos en sus familias, dejan malas costumbres, dejan heridas porque no piden perdón, porque no perdonaron. ¿Qué vamos a dejar nosotros? ¿Qué tenemos que poner en orden hoy nosotros? ¿A dónde tenemos que poner límites? ¿En qué tenemos que plantarnos firmes para obedecer a nuestro Señor en este tiempo? ¿Sí? Así terminan los días de Ezequías. Vean qué interesante. Segunda de Crónicas 32 del 27 al 29. Dice que Ezequías llegó a tener muchas riquezas y a gozar de gran prestigio. Acumuló grandes cantidades de plata, oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de objetos valiosos. Tenía depósitos para almacenar trigo, vino nuevo y aceite, establos para toda clase de ganado y rediles para los rebaños. Edificó ciudades, además era dueño de una inmensa cantidad de ganado, mayor y menor. Esto es importante, pues Dios le concedió muchísimos bienes. No era tener riqueza el problema. Toda buena dádiva viene del cielo, dice la palabra del Señor. Todo esto se lo dio Dios a Ezequías. Era una bendición. El problema fue que esto lo distrajo de enfocarse de asuntos importantes que él tenía que atender. Vean lo que dice el 33, que Ezequías murió y fue sepultado con sus antepasados en la parte superior del panteón con los descendientes de David. Todos los habitantes de Judá y de Jerusalén le rindieron honores. Me preguntaba nuevamente si esa honra y ese honor que recibió de todos los habitantes de Judá y de Jerusalén la habrá recibido también de los suyos. Nos queda esa gran incógnita. Dios le dijo: pon tu casa en orden, pero dice que su corazón se llenó de orgullo y siguió atendiendo otros asuntos. ¿Qué tenemos que atender hoy nosotros? Nuevamente, familia, no podríamos hablar de hogares saludables si no hablamos de orden. Tiene que ser parte de la ecuación. Tiene que ser parte si queremos ver resultados. Vean lo que dice 1 Corintios 14:33. Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Dios no es un Dios de desorden, sino de paz.
desorden es antagónico al carácter de Dios. Y cuando yo me dejo, una cosa es tener una tendencia a ser desordenado. Dejé los championes por aquí, dejé la campera por acá, no lavé el plato. Bueno, pero ahí estamos, esforzándonos cada día. El tema es cuando yo me dejo ser desordenado y ese desorden lo transmito a otras áreas de mi vida, a mi matrimonio, a mi familia, a mi relación con Dios, al manejo de mis finanzas. Ser desordenado es una manera de ir en contra de la voluntad de Dios, porque el carácter de Dios es orden, ¿sí? Y yo sé que Pablo está hablando en el contexto de orden en la iglesia, ¿sí? Pero esto nos revela un aspecto importante del carácter de Dios y es un principio que nosotros debemos aplicar en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Cuando uno es ordenado, Dios añade bendición a nuestras vidas. Cuando uno es ordenado, Dios añade bendición a nuestras familias. Cuando uno es ordenado, Dios añade bendición a nuestros ministerios. Cuando uno es ordenado, Dios añade bendición a nuestras finanzas. Cuando uno es ordenado, Dios añade bendición en nuestros trabajos. Porque cuando uno no es capaz de administrar ordenadamente lo que Dios ya nos dio, ¿cómo vamos a pretender que nos confíe cosas mayores? ¿Cómo? Dios me da algo y me dice: hijo, hija, sé ordenado, administralo bien. Y si eres fiel en eso poco, que fiel implica la palabra orden. Si eres fiel en eso, entonces el Señor nos va a poner a cargo de muchísimo más, ¿sí? Vamos a terminar orando, pero antes de eso quisiera que viéramos un corto video, ¿sí? Quizá no tiene mucho que ver con orden, pero sí tiene que ver con el tema de familia, ¿sí? Es súper cortito. Quisiera que lo veamos, que le prestemos atención y después de eso vamos a cerrar orando. La familia. ¿Qué sería de nosotros si no hubiera una? Me refiero, ¿cómo se inicia una familia? Para muchos tal vez sea una pregunta bastante tonta, pero para mí fue el comienzo de mi gran aventura. Mi nombre es Geoff y siempre he sido muy visionario. Mis profesores solían decir que me esperaba algo grandioso, aunque nunca lo pensé. Siempre fui muy inteligente, astuto y a veces hasta muy creativo. Y es que siempre hay un motivo, aunque aún no lo conocía. Uf, qué día. Wow, qué bella es. Me notó al fin. Mi astucia siempre me sorprende. Y a veces hasta de más. Mi sueño de una familia era lo convencional. Mi sueño se estaba haciendo realidad. Quería una familia. No podía esperar a que fuéramos 3 o 4. Y llegó el día. Y es que cuando ves a la vida a los ojos, todo cambia. Porque nunca sabes cuándo harás tu sueño realidad. ¿Se acuerdan de mi astucia? E inténtalo. Intenta ser feliz con lo que tienes. Tu familia, las personas a las que tienes a un lado. Y aprovecha cada momento, porque quizás mañana ya no estén. Me quedo con esa frase. Intenta ser feliz con lo que tienes. Miramos a ver a nuestro alrededor con quién compartimos la mesa. Una persona, 2 personas, 4 personas, 5 personas.
No importa. Pero dar gracias a Dios por ese regalo que Él nos ha dado, sí. La vida es un pestañeo, familia. No tenemos idea de lo rápido que pasa esto, como para tirarla por ahí, quejándonos, peleando siempre, discutiendo, gritándonos, insultándonos, compitiendo unos con otros. No importa. Me encanta esa ilustración del video de cómo en un punto pareciera ser que los hijos y los padres no están en esa sintonía que quizá cuando estaban chicos sí tenían. Pero a pesar de esas dificultades, podemos buscar formas creativas de disfrutar nuestro tiempo en familia y de influenciar las vidas de aquellos que tenemos en casa. No seamos negligentes, haciéndonos de la vista gorda, volteando a ver para otro lado como si no fuera conmigo. Dios quiere que pongas tu casa en orden. Dios quiere que ponga mi casa en orden. ¿Qué asuntos necesito atender hoy para poder experimentar la bendición de Dios de una forma más abundante a lo que ya hemos experimentado hasta este momento? Vamos a cerrar orando. Le invito a que se ponga de pie. Que le demos gracias a nuestro Señor en primer lugar por la familia que Él nos ha dado, sí. A pesar de sus imperfecciones, de nuestras imperfecciones, Señor, porque no siempre son los demás el problema. Nosotros también somos parte muchas veces del conflicto, Señor. Una actitud, una palabra que no debimos decir, Señor, una acción inadecuada, algo, Señor, que hemos venido aplazando y aplazando y aplazando, y hoy nos estás confrontando, Señor, para que hagamos lo que tenemos que hacer y empecemos a poner, Señor, nuestra casa en orden, papá. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, aquel que puso orden en el caos y que habita en cada uno de nosotros, Dios, ordene la casa, Señor. Ordene la casa en la que tú habitas, Padre. Todo lo que tenga que ser ordenado en nosotros, papá, ordénalo en el nombre de Jesús, Señor. Ordénalo, Padre. Quizá lo hemos intentado en nuestras fuerzas y no hemos podido, Señor. Ayúdanos hoy, danos la fuerza para poder tomar la decisión que tengo que tomar, para poder hacer lo que tengo que hacer, para llamar a quien tengo que llamar, para escribir a quien tengo que escribir. Te lo pido, Señor. Danos sabiduría para establecer límites saludables en nuestros hogares, Señor, para que empiece a haber paz, para que empiece a haber, Señor, respeto, para que empiece a haber una comunicación adecuada, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, papá. Y que podamos entender, Señor, el impacto, la huella, Señor, que nuestra vida deja en la vida de los miembros de nuestra familia, Señor. Y que cada día tenemos que vivir, Señor, para que nuestra influencia sea la correcta, Señor. Para que lo que heredamos sea lo correcto, Señor. Para que lo que enseñamos sea lo correcto, papá. Para que lo que decimos sea algo que edifique, que te honre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios, para dejar de estar mirando lo que pasa en la casa del vecino, Señor. Ayúdanos a dejar de estar tan enfocados en la vida del que vive al frente, Señor. Hoy quiero darte gracias por mi familia, Señor. Quiero aprender a disfrutar mi familia, Señor. Quiero aprender, Señor, a relacionarme bien con los miembros de mi familia, papá.
a darte gracias por lo que me has dado hoy, a administrarlo bien, Señor, con gratitud, con sabiduría, a honrarte, Señor, solo para que quizá algún día, por gracia, Señor, me quieras poner a cargo de algo más grande, Señor. Por ahora solo quiero ser obediente, Señor, en ordenar lo que me has encomendado, papá. Te lo pido en el nombre de Jesús, para mí y para cada miembro de la familia Bau, Señor. Que no salgamos de este lugar con indiferencia, Señor, sino que podamos llegar a casa y reflexionar en esto, en los 4 temas que hemos hablado: cómo podemos influenciar nuestros hogares, cómo podemos heredar, legar mejores cosas, cómo podemos mejorar la comunicación, cómo podemos ordenar lo que haya que ordenar, Señor. Queremos honrarte, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús, y sabemos, Señor, que seguiremos viendo milagros en nuestros hogares, que seguiremos viendo sanidades, matrimonios restaurados, familias restauradas, hijos regresando a casa, Señor, hermanos restaurando sus relaciones, Señor, padres perdonando a sus hijos, hijos perdonando a sus padres, Señor. Veremos familias, Señor, trayendo al mundo nuevas personas, Dios, que continuarán llevando el evangelio, Señor, a las siguientes generaciones, papá. Gracias, Dios, por nuestra familia, por nuestro hogar, por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros padres. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a marcar una diferencia significativa en sus vidas, Señor. Hoy cerramos esta serie, Dios, agradecidos por todo lo que tú nos has enseñado, Señor. No dejes, papá, que esta palabra se asfixie en las preocupaciones de nuestra cotidianidad, Señor. No dejes que los problemas la ahoguen, Señor. No dejes, Señor, que el enemigo nos arrebate lo que nos has hablado en estos días, sino que podamos atesorarlo con humildad, con gratitud, Señor, y que tú nos ayudes a empezar a aplicarlo en nuestros hogares, porque sabemos, Señor, porque tú lo afirmas, que aquel que escucha tu palabra y la pone en práctica es una persona prudente que construye su hogar sobre la roca, y aunque llueva, aunque hayan vientos, aunque haya tormenta, aunque aumente la marea, Señor, nuestra casa no se cae, nuestra casa no se hunde, Señor, porque tú, Padre bueno, la sostienes con tu poderosa diestra, papá. Y a esa verdad nos aferramos, Señor. Te damos gracias, Dios, por esta noche, cerrando esta serie de 4 mensajes, expectantes, Señor, por lo que sigue a partir de la próxima semana, porque esto continúa, Señor. Queremos seguir siendo pulidos por tu Espíritu Santo, Señor. Oramos estas cosas en el nombre de nuestro Rey Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.